Buenas tardes, mi nombre es Natalia Castro, estudiante de la especialización Biotecnología Agroambiental y el día de hoy vamos a hablar sobre proteínas. Los factores claves que determinan la estructura tridimensional de la proteína, la primera es la secuencia de aminoácidos. Las proteínas están conformadas por aminoácidos y dependiendo del orden y cómo se unan es que va a determinar la estructura y la funcionalidad de la proteína. Las interacciones que empiecen a generarse entre estos aminoácidos pues también inciden en la estructura de la proteína. Están las interacciones covalentes, que son los enlaces peptídicos en donde se une un grupo amino con un grupo carboxilo de dos aminoácidos diferentes y así forman el enlace y la cadena peptídica. También están los enlaces no covalentes, en donde empiezan ellos a interactuar por medios de puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas e iónicas y enlaces disulfuros. También estas interacciones van a generar formas en los aminoácidos, principalmente como hélices alfa, láminas beta y lazos. Existen cuatro tipos de estructura en las proteínas, la cual es la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y para que una proteína sea funcional, esta va a empezar a través de la estructura terciaria. Antes no puede ser funcional. Un complejo proteico es la unión de diferentes subunidades proteicas, esto con el fin de aumentar la eficiencia en las funciones celulares y cumplir con funciones específicas, tales como la estabilidad estructural, formación de redes de señalización, regulación ya sea por medio de inhibición o activación, ensambles dinámicos como respuesta a diferentes cambios del entorno y cooperación funcional. Un ejemplo de un complejo proteico es la hemoglobina. La hemoglobina está compuesta por 4 subunidades, 2 de tipo alfa y 2 de tipo beta. Si no se unen, ella no puede cumplir su función, que es el transporte de oxígeno. Los complejos proteicos desempeñan roles cruciales en gran variedad de procesos celulares. Como por ejemplo, el primero es la síntesis de la proteína, se lleva a cabo por medio del complejo proteico, los ribosomas. Los ribosomas tienen dos subunidades, la subunidad mayor 60S y la subunidad menor 40S. Su proceso fundamental es la producción de nuevas proteínas. Si no se hace ese completo, no está la formación del complejo proteico, no se puede llevar a cabo esa función. El segundo es la replicación del ADN, llevada a cabo por los complejos proteicos ADN polimerasa, helicasas y primasas. Las helicasas y las primasas son enzimas. Estos complejos aseguran que el ADN se copie correctamente, lo que es vital para la división celular y la transcripción genética. El tercero es la transcripción por medio del complejo proteico ARN polimerasa. La maquinaria para la transcripción influye factores de transcripción y la ARN polimerasa que trabajan juntos para sintetizar el ARN a partir del ADN. Esto es esencial para la regulación de la expresión genética. La cadena de aminoácidos lineal se empieza a doblar debido a la atracción que pueden sentir los aminoácidos unos a otros. Esto se hace por medio de puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, interacciones iónicas y enlaces disulfuros. Estas interacciones son fundamentales para el correcto plegamiento y funcionalidad de las proteínas, permitiéndole mantener la forma necesaria para realizar sus funciones biológicas. Cabe resaltar que estas interacciones se empiezan a dar a partir de la estructura secundaria. La estructura secundaria impacta directamente en la funcionalidad de la proteína. Por ejemplo, en la especificidad funcional, la forma en que se pliegan a través de las hélices alfa y las láminas beta determina la conformación global de la proteína. En las interacciones con otras moléculas, las estructuras secundarias pueden facilitar interacciones específicas con otras proteínas, ya sean ácidos nucleicos o ligandos. En la estabilidad mecánica, en proteínas estructurales como el colágeno o la queratina, las estructuras secundarias proporcionan resistencia y flexibilidad. Y en la transmisión de señales, las proteínas receptoras que tienen estructuras secundarias bien definidas que pueden cambiar su conformación al unirse con un ligando, lo que inicia cascadas de señalización. Los factores externos que pueden afectar las estructuras de las proteínas y por ende su funcionalidad son ambiente celular, ya sea pH, temperatura o concentración de iones,
La segunda es la interacción con otras moléculas. La unión a ligandos o cofactores pueden incidir en cambios conformacionales de la proteína. Las condiciones redox pueden afectar la formación de enlaces disulfuros entre cisteínas, importantes para estabilizar la estructura tridimensional. Y las modificaciones post-traduccionales. Estas modificaciones se pueden generar después de la síntesis, ya sea por fosforilación, glicolización o metilación. Las proteínas intrínsecamente desordenadas no adoptan una estructura tridimensional fija en condiciones fisiológicas, poseen regiones flexibles que les permiten participar en varios procesos celulares. El primero, la flexibilidad y la adaptabilidad. Al no tener una estructura fija, interactúan con múltiples socios moleculares para la formación de complejos proteicos, adaptándose a diferentes condiciones y necesidades celulares. Segundo, la regulación de señalización celular. Su capacidad para cambiar de forma les permite activar o desactivar proteínas al unirse con ellas. La tercera es la formación de estructuras supramoleculares. Tienen la capacidad de ensamblarse en estructuras más grandes, fundamentalmente para crear matrices extracelulares. El rol en la biología del estrés. Pueden ayudar a proteger otras proteínas y facilitar la reparación celular. Y por último, la diversidad funcional. Participan en múltiples funciones biológicas desde la regulación genética hasta la modulación del ciclo celular. Estas proteínas son fundamentales para muchos procesos celulares gracias a su flexibilidad y capacidad de interactuar con múltiples moléculas. Los puentes de hidrógeno son una de las interacciones más comunes entre aminoácidos. Tienen diferentes importancia según la estructura en la que se presenta. Entonces, en la estructura secundaria es crucial para la formación de hélices alfa y láminas beta. También los puentes de hidrógeno ayudan a mantener la conformación secundaria de proteínas, lo que es esencial para su funcionalidad. En la estructura terciaria mantienen la forma tridimensional de la proteína. También ayudan a asegurar los sitios activos que estén correctamente posicionados para interactuar con sustratos o cofactores y son importantes para procesos como la señalización celular y el transporte. Para que haya un correcto plegamiento en las proteínas se tienen que hacer diferentes procesos. El primero es la síntesis de las proteínas en el ribosoma. Las proteínas se sintetizan en los ribosomas a partir de la información genética del ADN a través del ARN mensajero. A medida que la cadena polipeptídica se forma, comienza a adoptar una estructura tridimensional. Después empiezan las interacciones moleculares. Durante el plegamiento, las interacciones entre los aminoácidos ya mencionados anteriormente son fundamentales para determinar el pliegue de la proteína. Después entran las chaperonas moleculares. Estas proteínas ayudan en el plegamiento correcto con otras proteínas. Actúan evitando que las cadenas polipeptídicas se aglutinen prematuramente y facilitan las interacciones correctas para un plegamiento adecuado. También están las estructuras intermedias. El plegamiento ocurre a través de estructuras intermedias que pueden ser más o menos estables, estar en transiciones. Estas transiciones son importantes para alcanzar la conformación final funcional. Y por último, el plegamiento contraslacional. El plegamiento cotraslacional ayuda a reducir el riesgo de formación de estructuras incorrectas. Si no se da un buen plegamiento entre las proteínas, puede haber diferentes consecuencias que genera este mal plegamiento. El primero es que se generan proteínas no funcionales. Si una proteína no se pliega correctamente, puede perder su funcionalidad totalmente. El segundo, se pueden generar enfermedades priónicas. El mal plegamiento puede llevar a enfermedades que generan agregados tóxicos. El tercero es el mal plegamiento, también está relacionado con enfermedades dadas neurodegenerativas, tales como el Alzheimer o el Parkinson. También se puede generar un estrés celular. Las estructuras los malos plegamientos generan malas estructuras y estas pueden experimentar estrés debido a la acumulación de proteínas mal plegadas. Y por último, las proteínas mal plegadas pueden alterar procesos celulares anormales, provocando una respuesta de muerte celular, generando pues alteraciones en la homeostasis. Existen diferencias muy marcadas en las proteínas de tipo globular como las proteínas de tipo fibroso.
Ya se mencionó anteriormente que para que una proteína sea funcional, su estructura debe partir desde la estructura terciaria. Antes no puede tener funcionalidad, entonces tanto las globulares como las fibrosas pueden presentar una estructura terciaria o una estructura cuaternaria. Una de las principales diferencias es que las globulares tienen una forma, son más compactas y tienen una forma esférica, mientras que las fibrosas tienen una forma más alargada. Las globulares son solubles en agua, mientras que las fibrosas no son solubles o son poco solubles en agua. Presentan diferentes funciones. Las principales funciones de las proteínas globulares son la catalización, el transporte, regulación, motoras, entre otras, mientras que las fibrosas presentan funciones más específicas dadas más a la estructura, al soporte y a la biomecánica. Ya se mencionó anteriormente que las estructuras de las proteínas se clasifican en 4 tipos. La estructura primaria. La estructura primaria hace referencia a la cadena lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. La estructura secundaria hace referencia a las interacciones que empiezan a tener estos aminoácidos y generando doblamientos por medio de hélices alfa, láminas beta o loops, y esto da paso a la estructura secundaria. La estructura terciaria es la unión que se empieza a generar por medio de los grupos R que quedan libres entre estos doblamientos que hace la cadena lineal, y así se empiezan a formar la estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria hace referencia a la unión de diferentes subunidades de proteínas que forman una proteína mucho más grande y mucho más compleja. Las chaperonas moleculares son proteínas que tienen una funcionalidad muy específica. Participan activamente en el plegamiento de otras proteínas. Ellas evitan el plegamiento incorrecto y la agregación de cosas que no queremos que nuestra proteína tenga. Y también ayudan a las proteínas a que adquieran su conformación tridimensional. Las principales funciones de estas es la prevención de agregados, la asistencia en el plegamiento, el replegamiento y el transporte. Algunos de los tipos de proteínas o chaperonas moleculares son la HSP70, chaperonias, GROEL y HSP60. Es como ejemplo porque existen un montón más. Las proteínas también se relacionan con otras macromoléculas como lípidos y carbohidratos. La relación directa entre lípidos y carbohidratos está principalmente relacionada frente al tema de formación de membranas, transporte de lípidos y receptores de señalización. En los carbohidratos, muchas proteínas se modifican por medio de procesos de glicolización. También catalizan las enzimas, que son proteínas, catalizan diferentes carbohidratos. También por medio del reconocimiento y adición de celular. Entonces, algunas proteínas se unen a carbohidratos para el reconocimiento celular y la adición de entre células. Las funciones específicas que se cumplen es principalmente estructurales, también enzimáticas y de tipo de regulación metabólica. Los mecanismos mediante el cual las proteínas cambian su conformación se pueden dar de diferentes maneras: por interacción de ligandos, modificación post-traduccionales, interacción proteína-proteína, por medio de procesos de desnaturalización o renaturalización, cadenas polipeptídicas flexibles, a través de su ciclo celular, cambio durante el ciclo celular y por medio de las proteínas chaperonas. Las proteínas estructurales tienen gran relevancia porque mantienen el correcto funcionamiento en las células, por medio de la formación de estructuras celulares, adhesión celular, tales como las proteínas de adhesión, proteínas de soporte mecánico como el colágeno y la elastina, la regulación del tamaño celular, transporte intracelular, mantenimiento de barreras, interacción en el entorno extracelular y presenta también respuestas al estrés. Las proteínas actúan como mediadores que permiten que las células respondan a estímulos en el entorno. Este proceso se llama señalización celular y se basa en la interacción de las proteínas con receptores u otras moléculas. ¿Es el proteoma de una especie el resultado exacto de su genoma? No necesariamente, aunque ambos estén estrechamente relacionados.
¿Por qué? No todos los genes formados en el genoma se expresan al mismo tiempo en todas las células. También diferentes tipos celulares pueden expresar diferentes conjuntos de proteínas a pesar de tener el mismo genoma. En una proteína sintetizada puede sufrir cambios post-traduccionales, influyendo en el cambio de su actividad, sin cambiar de genoma. Esta fue la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.